Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría de Dios fue desconocida por los gobernantes, es decir, por los príncipes de este mundo. Y nota que aquí Pablo habla de los príncipes de este siglo, gente que estuvo relacionada directamente con la crucifixión del Señor. Estos no tenían ni conocían la sabiduría de Dios, establecida en la eternidad y manifestada en el tiempo histórico de los hombres. La Escritura cita a alguno de ellos, cuando dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungites, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 27. El plan de salvación establecido por Dios, que es la sabiduría de Dios, les era desconocido. Y esta es una evidencia más que la expresión los príncipes de este siglo. Tengas en cuenta que no es una referencia directa a los demonios, porque ellos conocían al Señor y además sabían la causa de su venida al mundo, que era en misión de salvación para los perdidos. Estos, que por ignorancia crucificaron a Jesús, estaban crucificando realmente al Señor de la gloria. No se refiere al glorioso Señor, sino al Señor de la gloria, es decir, a quien corresponde la gloria divina por derecho propio, puesto que es Dios. La deidad de Cristo le hace Señor de gloria, como él mismo expresa en la oración a su Padre, cuando dice, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note que este es un título divino de Jesucristo que se aplica a Jehová en el Antiguo Testamento y se vincula su presencia con la gloria admirable de su majestad, cuando dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Salmo 24, versículo 10. Y sigue luego, de la misma manera, en el Nuevo Testamento, cuando dice en Santiago capítulo 2 y versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Por tanto, la persona crucificada era Dios mismo, naturalmente, distinguiendo que para poder hacerlo, el Señor se hizo hombre. Y acá el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. Lo que le permitía también morir. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos capítulo 2 y versículo 9. También es necesario distinguir correctamente entre persona y naturalezas en relación con Jesucristo, ya que Él es Dios hombre, mediante cuya humanidad, asumida y subsistente en su persona por la acción sobrenatural de la concesión virginal, efectuada por el Espíritu Santo en María, tomó de ella los elementos de su naturaleza humana, haciéndose hombre,
para poder en esa misma naturaleza dar su vida por los hombres conforme al plan de la sabiduría eterna de Dios. Ese Jesús de Nazaret, el hombre que caminó por los caminos en Israel, que predicó la verdad de Dios, que sanó enfermos y resucitó muertos, que calmó la tempestad, es el que también en esa misma naturaleza agonizó en Getsemaní. Jesucristo es Dios bendito, por tanto, es Señor de la gloria. Y tal verdad era desconocida a los hombres, especialmente a causa de la contradicción que suponía para ellos la sabiduría de Dios. Estos, en ignorancia voluntaria, a pesar de las señales que evidenciaban su deidad, crucificaron al Señor de gloria. Si los representantes de la sabiduría judía y de la ciencia romana hubieran podido comprender la realidad de la condición divina de quien es Señor de la gloria, no se hubiesen atrevido a crucificarle. Un contraste firmemente establecido cierra aquí la frase, ya que por un lado el Señor de gloria, por otro el crucificado. Note que parecen asuntos irreconciliables, pero son la admirable manifestación de la sabiduría divina. La persona crucificada era Dios mismo. Quien murió en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios, es decir, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con los hombres. Y esto solo es posible en razón de que siendo Dios es también hombre. La acción de crucificar al que es Dios solo puede proceder de la ignorancia humana. Pero esta ignorancia ha sido instrumento de los demonios para intentar la muerte del Hijo de Dios y evitar así con ello la salvación de los hombres, en un supuesto erróneo de que no sería resucitado. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como ocurre con frecuencia, el apóstol, para confirmar lo que está enseñando, apela a la Escritura con la conocida forma introductoria cuando dice, como está escrito. Literalmente, pero como ha sido escrito. Es sin duda una cita libre, y tal vez sea la unión de varios textos tomados de la profecía, cuando dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías capítulo 52 y versículo 15. En ella se mencionan los sentidos de la vista y el oído, así como la inspiración del corazón en los descubrimientos de la inteligencia. Ya que los que vieron, note que aquí está haciendo referencia a la experiencia personal, es decir, los que oyeron. Apela a las tradiciones transmitidas oralmente, cuando dice, lo que sube al corazón, son los descubrimientos de la inteligencia razonando sobre lo visto y lo oído. En ocasiones se toma el versículo para referirse a las glorias que esperamos en la presencia de Dios, cuando seamos trasladados allí, pero realmente nada tiene que ver con esto, sino que continúa con el contraste que viene manteniendo entre la sabiduría de Dios y la de los hombres. Estas maravillas que Él manifiesta no son inteligibles para los no creyentes, porque la sabiduría de Dios es locura para los que se están perdiendo. Es una oración subordinada que concluye con el versículo siguiente. Todas estas cosas
que proceden de la sabiduría de Dios solo pueden atribuirse a ella y Dios nos la reveló a nosotros. Versículo 10. El continuo contraste que el apóstol usa en el pasaje continúa aquí, ya que si los príncipes de este siglo hubieran conocido al Señor de gloria, no le hubieran crucificado, pero lo que ellos no entendían, pueden entenderlo quienes han recibido la iluminación del Espíritu. La grandeza de tales cosas es de una dimensión tal que ningún hombre pudo verlas, ni oírlas, ni llenar su corazón de ellas por sí mismo, sin que Dios las hubiera revelado. Por esa razón el apóstol cita la profecía con seguridad y lo hace de memoria por las alteraciones que hay en la cita. De las expresiones negativas no vio, no oyó, no subió en corazón, pasa a la positiva, con que cierra la oración, cuando dice: estas cosas son las que Dios preparó para los que le aman. Sin duda, esto concuerda con la enseñanza suya en otros lugares, cuando dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 y versículo 28. El amor hacia Dios es distintivo del nuevo nacimiento. Dios es el autor de la salvación, y por su parte el creyente le ama con corazón sincero. Esta forma, los que le aman, es equivalente a los llamados, como dice el capítulo 1 y versículo 24, o en otras palabras, a vosotros, esto es, los destinatarios de la epístola santificados en Cristo Jesús, capítulo 1 y versículo 30, ya que sólo los regenerados aman a Dios y lo hacen con amor inalterable, cuando dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Efesios capítulo 6 y versículo 24. Y le aman porque Él los amó primero. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta sabiduría, que sobrepasa a cualquier razonamiento humano, fue antes administrada a los profetas para nosotros, cuando dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Las cosas a las que se refiere el apóstol cuando dice están preparadas, notamos aquí el verbo griego que el apóstol usa aquí, que equivale a preparar, que aparece también en la parábola de Jesús, cuando dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 y versículo 34. Del mismo modo, estas cosas admirables y en cierto modo incomprensibles por la dimensión y los destinatarios, están preparadas desde la eternidad y además guardadas en el misterio divino y reveladas ahora a los que por regeneración aman a Dios. Téngase en cuenta que este Señor de gloria, en su infinita gracia, dice que nos libró del poder de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Aquello que es imposible alcanzar por la mente del hombre, porque no es descifrable, porque es de Dios, se llega a ellas por medio de la revelación directa del Espíritu Santo de Dios. La revelación del misterio oculto fue hecha por Él a nosotros, esto es, a los apóstoles y profetas, cuando dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3 y versículo 5. El verbo que usa aquí el apóstol es revelar y significa quitar el velo para cubrir algo que estaba oculto. Y a los apóstoles le fueron reveladas directamente por Dios mismo. En Gálatas capítulo 1 y versículo 12 y versículo 16 dice: porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El agente revelador del misterio, esto es, de la sabiduría de Dios, es el Espíritu de Dios. Dios la reveló a los apóstoles y profetas, como persona escogida y además dotadas por Él para la enseñanza de las verdades no manifestadas en el Antiguo Testamento, a fin de que la escribiesen en el Nuevo Testamento. Y sólo a ellos se les dio esta revelación, y sólo existió en el momento de hacerla conocida. Por tanto, ya no hay revelaciones nuevas de Dios en este tiempo presente, con autoridad divina, porque nada puede añadirse a la palabra escrita. Por otro lado, algunos que se llaman apóstoles en el tiempo actual pretenden recibir revelaciones de Dios a las que exigen que se les preste el mismo acatamiento que a la palabra. Pero note que tales personas son simplemente mentirosos, engañosos, y lo son de los que son infantiles niños en Cristo Jesús. Esta revelación se extiende a los creyentes quienes las conocen por los escritos de los apóstoles y profetas, y también por la enseñanza de evangelistas, pastores y maestros, como así señala Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. El espíritu que revela esto a los apóstoles está también en los creyentes, capacitándoles para entender el pensamiento de Dios contenido en la enseñanza de los apóstoles. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y también en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El mismo Espíritu permite, en una acción personal directa al espíritu del creyente, que pueda comprender la sabiduría de Dios revelada en el misterio, cuando dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1 y versículo 17. La persona divina de Dios, el Espíritu Santo, todo lo escudriña. Y note que escudriñar aquí no tiene que ver con el proceso de investigación, sino con el resultado del mismo, un conocimiento pleno y total. Por tanto, no significa que el Espíritu tenga que buscar, sino que lo conoce en plenitud porque conoce en su totalidad la profundidad del pensamiento y voluntad de Dios. La Biblia enseña que no hay nada que el Espíritu no conozca,
Note lo que dice el Salmo 139, versículo 1 y versículo 3, donde dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y Pablo dice: aún lo profundo de Dios. Esto comprende todo el conocimiento sabio e infinito de Él, que es la esencia divina con todos sus atributos, voluntad y propósito, son plena y totalmente conocidos por quienes, siendo de Dios, conoce la profundidad de Dios. Ninguna criatura podría llegar jamás a ese conocimiento que es propio del Espíritu. Se aprecia aquí una verdad teológica de gran importancia. El Espíritu no es una fuerza de Dios, sino que es una persona divina, por cuanto escudriña, lo que supone una actividad inteligente. Además, es Dios, porque es omnisciente e infinito para conocer y comprender todo lo profundo de Dios. Sin duda, este breve párrafo que entra en la doctrina sobre el Espíritu Santo pone de manifiesto las relaciones intratrinitarias en el ser divino. No cabe duda que cuando se hace una aproximación a verdades de esta naturaleza es preciso formularse las preguntas retóricas del apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos capítulo 11, versículo 34. El Espíritu escudriña todo lo que es de Dios, haciéndolo continuamente. De ahí que el verbo que el apóstol usa esté en tiempo presente a referirse a esta capacidad del Espíritu, llegando con ello a las cosas más profundas de la deidad. Estas son las inagotables maneras de la sabiduría divina, ante la que es necesario guardar un reverente y respetuoso silencio de limitación frente a la infinitud de la humanidad frente a la deidad, de la mente del hombre. Y voy concluyendo con esto. Cuando dice lo profundo de Dios, se está refiriendo a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación revelado solamente a aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Aquellos que creen en la muerte y resurrección de Cristo y ponen su fe en Él, sabrán todo lo que necesitan saber para ser salvos. Amigo y amiga oyente, no se puede ser cristiano por tradición de mi familia. Tampoco se puede ser cristiano por ser la religión oficial de cualquier estado o cualquier nación. Ya que, si no se entiende la palabra de Dios, no se creerá, y si no se cree en Jesucristo y su obra de redención, no se puede ser salvo en ninguno de los casos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amigo y amiga oyente, si la palabra de Dios ha producido fe en tu corazón, ha producido fe en Jesucristo, tan solo te queda aceptarle a Él en tu corazón. Para ello, ora conmigo allá donde estás y di: Señor Jesús, tu palabra ha producido esa fe necesaria para salvación en mi corazón, y ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador, y te doy muchas gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.